Queremos iniciar este diálogo periodístico nuevamente atendiendo a los principios que tiene este programa, que son la pluralidad de voces para preguntar y la pluralidad de voces para el diálogo y para precisamente ofrecer respuestas. Hoy nos atiende desde Bélgica el economista Rafael Correa Delgado, expresidente de la República, extrañado por algunos, otros de nuestros oyentes son francamente detractores suyos. Y quisiera empezar con eso, economista. Normalmente en las entrevistas usted conversa o habla para las personas que le siguen o las personas que tienen cercanía ideológica con usted. ¿Cuál es el mensaje, por ejemplo, para esa otra parte de ecuatorianos, los que no creen en usted, los que quizás tienen alguna suerte de resentimiento y se consideran detractores políticos suyos, para arrancar esta entrevista? Temo que los detractores son los que más me extraño. Por eso me van a odiar un poquito más por ese comentario. No, ya empiezo hablando en serio, pero sí quisiera empezar pues, dando mi abrazo solidario a todo el pueblo ecuatoriano, ¿no? Yo estoy bien acá, pero me angustia ver lo que está pasando en el país. Mi solidaridad a las familias de los fallecidos por el coronavirus, pero también a las otras víctimas, a los empleados públicos que han perdido su trabajo, a esos empleados privados que ahora van a tener que entrar en negociaciones bilaterales con sus empleadores por la ley que aprobaron. Y la gratitud a aquellos que están arriesgando su vida, ¿no? Los médicos, enfermeras, profesionales de la salud, policías, militares, servidores privados que nos proveen de bienes necesarios, básicos. Bueno, a ellos nuestro reconocimiento. A ver, ahora sí un poco más seriamente, con respecto a lo que usted nos dice, todo el mundo tiene derecho a pensar distinto. Lo que no tenemos derecho es odiar a una persona que ni conocemos por lo que te dice la prensa. Por ejemplo, la prensa le llenó 3 años la cabeza de que era mi gobierno autoritario. Hablemos con pruebas. En un día, este gobierno de diálogo, entre comillas, que en verdad el diálogo, en verdad es el reparto, echó más bombas lacrimógenas que mi gobierno en 10 años. Esa es la realidad, eso es el hecho objetivo. El resto podemos discutir, pero esto es objetivo. Entonces, al liderazgo le llamaron autoritarismo. Ahora, ¿cuánta falta nos hace liderazgo? Al reparto, ten el hospital para ti, ten ANET para ti, ten las aduanas para ti, le llamaron diálogo. Y ahora estamos llorando lágrimas de sangre. Ojalá que esto nos haga madurar democráticamente. A los detractores, no odien. El odio obnubila, el odio nos vuelve irreflexivos. Busquen evidencia, sean objetivos. No porque alguien esté contra mía, yo tengo que convencerme que sea un corrupto, asesino. Estoy siendo deshonesto conmigo mismo. Pidan pruebas, ¿no? Le han llenado las cabezas de muchas cosas que son falsas. Sí, probablemente no coincidan con nuestra ideología, les caiga antipático, tienen todo derecho para eso. No hay derecho a mentir, no hay derecho a odiar. A odiar, el odio nos destruye como sociedad. Entonces solo eso le pido, busquen la verdad, todos. O sea, no hay que estar del lado de Correa, del lado de los anticorreístas, no hay que estar del lado de la izquierda, de la derecha, hay que estar del lado de la verdad. Eso es lo fundamental. Siempre busquemos la verdad. Ese es mi mensaje. Entremos en materia ya. Este fin de semana, entre viernes y sábado, la Asamblea aprueba 2 proyectos económicos urgentes. El uno, denominado la Ley de Reordenamiento de Finanzas Públicas, y la otra, la Ley de Apoyo Humanitario. En ambas leyes, el bloque de asambleístas que comulgan ideológicamente con usted o que siguen los mismos principios han votado en contra. Y han señalado, por ejemplo, que es en el caso de la Ley de Apoyo Humanitario, han señalado que es una ley que vulnera los derechos de los trabajadores. Más allá de las verdades que se puedan decir al respecto, yo quisiera partir de una cosa. En el año 2016, si no equivoco, en marzo de 2016, en una reforma al Código Laboral remitida por ese entonces presidente Correa, ya se planteaba la posibilidad de que empresas reduzcan la jornada laboral y que en la misma proporción se reduzcan los salarios para enfrentar la crisis. Creo que 2015 o 2016, usted sabrá corregirme, pero conceptualmente son soluciones similares. ¿Por qué se oponen ahora? Es totalmente distinto. Primeramente, en 2015-2016 no había reducción de salarios reales, ahora sí va a haber, ¿no? Pero déjeme retomar del principio. Yo le contesto la pregunta, usted sabe que no he llevado preguntas, pero no es lo único malo que tiene esa ley que acaban de aprobar. Fueron 2 leyes. La ley, que yo creo que insultantemente llamada ayuda humanitaria,
no cobra 20 centavos, por ejemplo, las utilidades bancarias. Los bancos, ¿y por qué las utilidades bancarias? Sí, a mí me pueden caer bien o mal los banqueros, pero el objetivo, nuevamente, es que ganaron más de $600 millones en 2019. Cuando decreció la economía, cuando esa clase media alta, muchos de los cuales son media tractores de Quiteña, perdía plata, sus hijos recién graduados no encontraban trabajo, sus almacenes vendían menos, los bancos rompían récord en utilidades. ¿Cómo pueden tener eso? Eso es una aberración económica. Y significa, o sea, si ganan más, pero la economía está creciendo, si comen más y la torta está creciendo, no necesariamente están quitándole torta al resto. Pero si ganan más con la economía decreciendo, con la torta decreciendo, necesariamente están quitando comida al resto. Entendamos, no hay vuelta que darle. Eso es una ecuación. Entonces, ellos, los que han cogobernado y se han beneficiado de este sistema implementado hace 3 años, debieron colaborar más. Están rompiendo récords de utilidades. No les cobran 20 centavos y mandan esa plata fuera del país, dicho sea de paso. La grande fortuna, y ahí estarán los detractores, bueno, si es por esos intereses creados, yo hablaré siempre en función de la grande mayoría. La grande fortuna, como en 2016, más de $1 millón, ¿no? Deberían pagar algo. No le cobran 20 centavos. Los bienes inmuebles, propiedad de empresas en paraísos fiscales, debieron pagar. Se propuso un impuesto de 2% a su valor catastral o comercial, no recuerdo. No le cobran 20 centavos. Entonces es terrible. La ley no es ni de lejos un programa macroeconómico, no existe ese programa macroeconómico. Y se nos avecina una crisis económica terrible que se puede llevar a la dolarización. La crisis de 99 va a ser un juego de niños. Y no hay programa macroeconómico, no hay políticas claras. Entonces, lo de la explotación laboral es gravísimo, pero no es lo único grave de esa deuda. Vayamos a la explotación laboral. Eso se debe resolver con políticas públicas. Para eso tenemos gobierno, para eso hay un estado de emergencia. Decir el gobierno, señores, hay que mantener las empresas, hay que mantener los empleados, los trabajadores, nadie me puede pedir trabajadores, pero eso sí, vamos a hacer un programa emergente de apoyo a las empresas, crédito blando, copago incluso, 40% de los salarios, como se ha hecho en otros países. ¿Cómo se financia? Correo demagógico. Demagogo, está diciendo las cosas sin decir la fuente de financiamiento. Con las fuentes que le acabo de decir. Con el Banco Central, la propia Asamblea le dijo que se sobregire, porque prohibieron la financiación del Banco Central, lo cual es un absurdo. En abril, sí, claro. Usted en abril hablaba de la reasignación de $2.600 millones. ¿Cuáles serían las fuentes del Banco Central, que son depósitos del propio gobierno, pero de forma más sectaria, torpe, fundamentalista, lo prohibieron? O sea, prohibieron que nosotros nos saquemos, alándonos de los pelos, nosotros mismos salgamos del pantano. Eso no tiene ninguna lógica técnica. Tan solo buscar que todos esos recursos estén disponibles para el sector financiero privado. Pero incluso esa reserva, como no la puede absorber el sector financiero privado, la mandan fuera del país a que gane irrisorios rendimientos y financiemos a los países más ricos, cuando de ahí se podría financiar el gobierno. Segunda fuente. Tercera fuente, no pago de deuda externa. En marzo, no es que pagaron 324 millones, pagaron 1.200 millones. Y como este público, si es medio ilustrado, conoce, ilustrado en cuanto a cuestiones financieras, ¿no? Les puedo decir por qué sacaron 1.200 millones. Además de que pagaron más deuda de la que dijeron, 500 millones pagaron en una operación terrible que han hecho con Goldman Sachs, donde pusieron de colateral, se llama... de garantía. Llamado al margen, que tiene que poner colaterales, pero con la misma proporción, 2.5 a 1 más o menos. Para que te presten 1.000 millones, emitieron bonos por 2.500 millones. Como está en crisis en Ecuador, se desploma el precio de los bonos. Entonces tienen que completar esa relación 2 a 1. Dieron en febrero más de 200 millones y dieron en marzo cerca de 500 millones. Cerca de 700 millones, pero ¿qué es lo escandaloso? Damos 700 millones para que siga un préstamo de 1.000 millones y nos sigan cobrando 6%, 7% de interés sobre los 1.000 millones, cuando realmente solo tenemos 300 millones. Eso se puede, el neto es 300 millones, eso se puede considerar hasta peculado. O sea, se podían hacer mejor las cosas, no hay soluciones mágicas, pero que se podían hacer mucho mejor. Se podía hacer mucho mejor. Cuidado, la clase media que me está escuchando. También en esa ley proponen que los deudores se arreglen bilateralmente con los acreedores. Todo eso debió ser política pública. A nadie le puede embargar su casa, a nadie le puede embargar nada, ponerlo como deudor incumplido si no puede pagar la deuda por esta pandemia. Y al Estado poner una clase de garantía, poner soluciones. Pero no, la ley lo que hace es que sean arreglos bilaterales. La segunda ley de ordenamiento fiscal no tiene nada que ver con la emergencia.
fue una ley ya rechazada el año pasado, son las mismas leyes que teníamos a principios del siglo, ponen límite a todo como si todo gasto público es malo, o sea, construir hidroeléctricas es malo, construir carreteros es malo, construir escuelas es malo, construir hospitales es malo, pone Pero todo límite. para efectos contables del Ministerio de Economía y Finanzas sí se toma en cuenta, por ejemplo, el tema de la seguridad social, de los presupuestos en seguridad social, tanto de ISPA, Policía, Banco Central, e incluso se lo subordina este último al control de la superintendencia, que en algunos momentos de su gobierno también lo propuso como una necesidad. Creo que están coordinados a los controles de superintendencia, son autónomos. Ya vamos a ver, a hablarlo del rol del Ministerio de Finanzas, pero en todo caso, ¿no? Le pone límite a todo menos al pago por arbitraje y deuda. Lo mismo de siempre, ¿no? Vuelven a los contratos de participación petroleros cuando de cada 100 barriles no van solo 20. Y el Estado era un extraño en los campos petroleros. Y lo que usted dice, vuelve el Ministerio de Finanzas a ser el rey del mambo, es decir, la visión contable, no la visión de desarrollo. Desarmaron los empleados, no les interesa la planificación. No hay plan de desarrollo, no hay objetivo del milenio, no hay nada. Es lo que diga Finanzas, las mismas leyes de principio de siglo que nos dieron solo retraso, nos dieron solo estancamiento, cuando el país progresó. Digan lo que digan, los detractores hablen lo que hablen. Ustedes solo piensen, ¿cuándo vino mejor? ¿Ahora o durante la Revolución Ciudadana? Durante el gobierno de Correa. Digan lo que digan, en 10 años se hizo lo que no se hizo en 50 y fuimos ejemplo para el mundo entero. Con respecto a lo que usted dice de la propuesta de flexibilización en la crisis terrible que tuvimos en el 2016, donde solo un terremoto nos hizo perder como 3.000 millones de dólares, donde se nos desplomó el precio del petróleo a menos de 20 dólares, donde perdimos 2 arbitrajes por más de 1.000 millones de dólares, donde se apreció el dólar terriblemente, eso no reducía salarios reales, cuidado, flexibilizaba la jornada, pero no reducía salarios reales. Es decir, le damos un poco de esfuerzo al trabajador, complicarse un poquito la vida, pero no sacarle plata de su bolsillo. Es muy diferente. Ahora, precisamente refiriéndonos al tema de cómo enfrentar la crisis, hay quienes han dicho que si es que, por ejemplo, no se eliminaban fondos como el FEIREP o los fondos que al final de la administración de Alfredo Palacios se eliminaron a través de una propuesta de ley, se podría haber enfrentado mejor esto, pero hay que decirlo también. Antes de empezar la respuesta hay que decirlos que estos fondos tenían una preasignación, servían para que el excedente de venta petrolera sirva para pagar deuda, no para enfrentar la crisis como nos han dicho. Ahora, ¿no era necesario precisamente cambiar el sentido de los fondos antes que eliminarlos, economista? Mira, muchas gracias, qué buena pregunta, porque Ecuador tiene otro problema. Creemos que hay soluciones mágicas, no relacionan causa-efecto. Sí, o sea, probablemente hubiéramos tenido los fonditos y no hubiéramos tenido hospitales, no hubiéramos tenido el ECO 911, no hubiéramos tenido hidroeléctricas. Imagínense por un instante la pandemia sin los hospitales, con cortes de energía, como yo tuve hasta el 2010. Solo en hidroeléctricas se invirtieron 11.000 millones. Sin el ECO 911, sin atención de emergencia, sin seguridad. Imagínense por un instante. Entonces, hay que relacionar causa con efecto. Sí, es que la prudencia, tener el extintor, pero no le entiendo. O sea, ¿qué mejor? ¿Tener una casa de caña con un extintor o construir una casa de cemento para que se minimice el riesgo de un incendio? ¿No? Claro, lo óptimo es tener la casa de cemento y el extintor. ¿Por qué no lo hicieron? Solo Coca-Cola Sinclair le ha ahorrado 1.000 millones que se inauguró. Solo Coca-Cola Sinclair. Les puedo mostrar la estadística. Coca-Cola, ¿no? Que hoy por hoy está cuestionada en cuanto a la viabilidad de la obra y a la posibilidad de que sufra daños estructurales bastante fuertes. Ya mismo hablamos de eso, porque cualquier tontería dicen, los que nunca han hecho nada, critican todo. ¿Por qué? Porque quieren privatizarla por el precio de gallina enferma, no caigan en ese error. Pero usted lo dijo, recordemos que el FEIREP, en la memoria frágil, 70% era para pagar deuda. Era una preasignación. Y éramos el único país del mundo que anunciaba que tenemos este año 1.000 millones para comprarles deuda y los bonos se vendían con premio al 105%. Finalmente no se compró deuda externa, pero solo el anuncio hizo que se revaloricen los bonos. Era un negociado increíble porque los tenedores de bonos eran los mismos del gobierno, el propio ministro, los primos, los socios, los banqueros, los que siempre han cogobernado. 20% era un fondo de estabilización que solo llegaba al 2.5% del PIB. La crisis del 2015-2016 nos costó 12 puntos del PIB. Esos 2.5 se hubieran pulverizado. Yo no digo que no se requiere liquidez. Hay que tener un manejo inteligente de la liquidez y hay que saber dar prioridad. Y no es con fondos. Y yo soy prudente y los $100 que
me pueden servir para la medicina que le salve la vida, no los gatos, porque soy prudente, lo que en realidad soy criminal. Y solo ya 10% de ese fondo era para educación y salud. Es decir, en esa época, de 100 barriles recibíamos solo 20, porque eran los contratos de participación. De esos 20, solo 2 iban a educación y salud del pueblo ecuatoriano. No se olviden de esas cositas, por favor. Ahora, se eliminó todo eso y el fondo petrolero, y con eso hicimos carreteras hidroeléctricas que nos sirvieron tanto para el terremoto, tanto nos sirven para la pandemia. Que sus detractores dirán que tienen sobreprecio. ¿Cómo? Bueno, ya vamos a hablar. Usted está sacando una serie de cosas interesantes, ¿no? Porque tratan de delegitimar, no pueden negar las carreteras, no pueden negar las hidroeléctricas, los hospitales, tienen que inventarse cualquier cosa. Pero en todo caso, ¿no? Yo no estoy diciendo que no se necesita liquidez. Estoy diciendo que hay que tener un manejo inteligente de liquidez y hay que saber dar prioridades. Si se me está muriendo mi hijo, tengo que gastar. Pues. Si se me dañó una máquina de mi empresa y deja de funcionar la empresa, tengo que comprar otra máquina y tengo que sacrificar liquidez. Pero hay que tener inteligencia para manejar la liquidez. Por ejemplo, los créditos de contingencia. Nosotros en pocas horas, en el terremoto de 2016, conseguimos 1.500 millones de dólares. Al día siguiente ya nos estaban dando 160 millones del BID. En la primera operación que tenía de esa índole, y tal vez la más exitosa, lo dicen los reportes del BID, esos créditos de contingencia para casos de emergencia. Pero además, sí se pudo guardar un poco de liquidez. ¿Por qué no lo han hecho? Si llevan 3 años de gobierno, si con nosotros, el sacrificio que hicimos nosotros, de invertir, porque nosotros solo pagamos hidroeléctricas, Coca-Cola, solo pagamos el Tiputini que le está dando cerca de 1.000 millones anuales, yo no vi un centavo de eso y gastamos centenas de millones de dólares y lo advertí cuando tomé la decisión de explotar el Tiputini, esto será para el próximo gobierno. ¿Por qué con esos ingresos no hicieron pues ese colchón o no hicieron líneas para tener ese acceso? Pero en todo caso el país está mucho más preparado para esta clase de emergencia, pero nadie dice que no es importante la liquidez. Lo que hay que ser es inteligente para manejar la liquidez. Usted me ha sacado 2 temas, Coca-Cola y sobreprecio. Quisiera tocarlo, pero quería preguntarme algo más. Eso, pero tengo una repregunta sobre el tema de la liquidez. Usted ha dicho que, por ejemplo, se puede acudir a financiamiento de emergencia, a financiamiento de contingencia, así lo ha llamado usted. Pero ¿cómo acudir a ese financiamiento si, por ejemplo, otra de sus propuestas es reducir los pagos o suspender los pagos de deuda? Usted sabe, si es que va a la tienda y está debiendo, no le siguen ampliando el crédito. Ese es otro error gravísimo. Por definición, los créditos de contingencia para eso. Cuando tiene un problema le dan. O sea, en el 2016 lo recibimos. Aquí no estamos hablando de hipótesis de lo que pudo haber pasó. ¿No? Tuvimos un terremoto el 16 de abril de 2016 y en 48 horas teníamos 160 millones del BID de un crédito de contingencia que en total eran como 300 millones. Y lean los reportes del BID. Primera operación de ese índole en su historia y tal vez la más exitosa. Y además me mezclan cosas. Esa fue la trampa que hizo el mentiroso Richard Martínez, un mentiroso, ¿no? Para que haya consentimiento en el pago de deuda, lo cual es una barbaridad en las circunstancias que tiene el país, que demuestra también doble moral, demuestra también quién tiene el poder, porque no se puede dejar de pagar deuda, pero sí se puede dejar de pagar salarios. ¿Por qué? Sí se puede posponer elecciones en un país democrático, pero no se puede dejar de pagar deuda. Todo eso depende de quién tiene el poder, nada más. Es cuestiones de ideología y cuestiones de intereses creados. Pero en todo caso me están confundiendo las cosas y así nos confundió Martínez. Martínez pagó bonos y como lo de Goldman Sachs también son operaciones de mercado. ¿Ya? Hay 3 tramos de deuda. Las cuestiones de mercado, los bonos, las operaciones repo con el oro, como con Goldman Sachs. Hay la deuda con organismos multilaterales y hay la deuda bilateral con países, China, Rusia, Estados Unidos, qué sé yo. Los 2 segundos tramos no tienen nada que ver con el primero. Lo que nos está diciendo Martínez es que había que pagarle al tendero para que el zapatero del frente me siga dando crédito. No tiene ningún sentido. Esas cosas la gente debe saber. Pero usted sabe que el tendero, el zapatero conversan y dicen, el señor del frente no me paga. Y usted sabe que el Banco Mundial, Fondo Monetario... Tiene una lógica diferente, ¿no? No se conversan. Recuerden que los unos son, si usted quiere, especuladores financieros, ¿no? Los otros son organismos multilaterales, otra clase de relación, otra clase de gobernanza. Y el tercer tramo son gobiernos. O sea, no es que el gobierno va a conversar con Goldman Sachs y como no le paga Ecuador, entonces yo no te presto. Es otra clase de relación, totalmente distinta. Ahora, ¿qué se hace? Si es que es muy probable que algunas de las cosas que no se incluyeron, incluso en el segundo debate de la ley, regresen vía veto. ¿Cuál es, digamos, la salida política a este tema? No hay salida, nos llevan directamente al precipicio. La salida es que se vaya este gobierno.
de forma constitucional. Si me hubieran hecho caso en octubre, donde se pidieron elecciones anticipadas, artículos 130, 148, para eso lo pusimos. Estamos hablando con una clase urbana, media, alta en Quito, informada. Claro, se informa con la prensa ecuatoriana, eso es terrible. Pero lo que hicimos sabiamente en la Constitución del 2008 fue incluir una figura parlamentaria para que los conflictos que existen, no podemos tapar el sol con un dedo, en democracias inmaduras, en países que todavía no encuentran un sistema que funcione, 2 siglos llevamos en su desarrollo, se votaba presidente de manera inconstitucional. Abdalá me parece el peor delincuente, pero se lo votó de manera inconstitucional. ¿Cómo se llamaba el otro? Fabián Alarcón, presidente interino. ¿Cuándo ha existido eso en nuestra Constitución? ¿No? Pero entonces, así se resolvían los conflictos, rompiendo la democracia y la Constitución. Para evitar hay un eso, orden constitucional. Si renuncia el presidente Moreno, asumiría el vicepresidente Sonnenholzner. se incluyó una figura constitucional, perdón, una figura parlamentaria, que es la muerte cruzada, llamar elecciones anticipadas. El presidente, si lo bloquea la asamblea, o hay una, como se dice, un caos social total, ¿no? Lo que ocurre en octubre, puede disolver la asamblea, poner su cargo a disposición, se anticipan elecciones, o viceversa. Artículo 148, la asamblea puede titular al presidente, se disuelve la asamblea y se llama elecciones, y así se resuelven los conflictos, se escapan las tensiones de manera constitucional y democrática. Prefirieron matar gente, meter presa a la gente, herir 1.300 personas en octubre, a aplicar la Constitución porque sabían que perdían las elecciones. Hoy tendríamos un nuevo gobierno. Ir a muerte cruzada en los actuales momentos es una locura, a no ser que se declaren dictadura, que ya no es muerte cruzada, y no hagan elecciones, ¿no? Pero hacer elecciones en esta pandemia, en esta crisis, es una locura. ¿Qué es lo que se tiene? Pero también es una locura seguir con este gobierno. Vamos directo al precipicio. No hay gobierno. Nos encontró la peor crisis de la historia con el peor gobierno de la historia. No hay gobierno, no hay autoridad, no hay nada. Entonces, tendría que renunciar Sonnenholzner, poner una terna Moreno de consenso, unidad nacional, un tipo capaz. Luego Moreno renuncia y asume esa persona y tener autoridad, tener liderazgo. Yo soy el primero en apoyarlo, sea correísta, anticorreísta, lo que sea, con tal de que dirija al país, porque vamos directo al precipicio. Te dice si renuncia Moreno y asume Sonnenholzner. Mire, aquí no se trata de que sea simpático, antipático. El objetivo, Ecuador es el país que peor ha manejado la crisis en América Latina y de los 3 países que peor ha manejado la crisis a nivel mundial. Ha sido un desastre. No se trata de tomarse fotos, de ir a visitar un hospital, de repartir funditas de caramelo. Se trataba de tener este plan de rescate de empresas, de empleo, se trataba de equipar los hospitales a tiempo, se trataba de tener centenas de miles de pruebas, se trataba de tener aislamiento con toda una logística de alimentación a las casas para que la gente respete ese aislamiento, la gente que se gane el pan día a día. Entonces, otro ha sido un fracaso total. Debemos poner a alguien con experiencia, con liderazgo. No se trata de que me caiga bien, que me caiga mal, sea buena persona, mala persona. Se trata de salvar vidas, se trata de supervivencia de la patria. Hoy por hoy. Están quedando cosas sueltas, ¿eh? Lo de Coca-Cola que me dijo y lo de los sobreprecios. Me gustaría tocarlo. Vamos a llegar, pero antes de eso yo quisiera avanzar en el tema. Usted propone una sucesión constitucional con una renuncia y finalmente, ¿eso digamos, en qué le cambiaría la cara a una crisis que le enfrenta al ecuatoriano a la falta de medicinas, a la posible saturación de sus hospitales? ¿Cómo le cambiaría? O sea, si cambiamos de presidente este rato o cambiamos, es como el carro está sin frenos, está en una bajada y ese rato queremos cambiar de chofer. ¿No sería un poco también la analogía válida, un poco irresponsable? No, porque completando su analogía para que sea más real, sí, estamos en bajada, los frenos rotos, pero el chofer tiene justo el timón apuntando al precipicio. Al menos tenemos una oportunidad si alguien toma el timón y toma la curva adecuadamente. Es como cambiar el general en plena batalla, ¿no? El comandante en plena batalla. No es lo deseable. Pero si ya sabemos que vamos a perder la batalla y que nos van a masacrar y nadie va a caer vivo, ¿qué tenemos que perder? Si ponemos a alguien más capaz, aunque sea, se mitigue en algo esa derrota, ese sufrimiento. Ecuador está en una crisis, no hay salida milagrosa. Pero con esta ya vamos al precipicio, ¿no? No es que vamos a una quebrada, vamos a un precipicio. Entonces, si viene alguien que tome decisiones, ¿no? Primero va a haber políticas públicas, esto se resuelve con políticas públicas. Lo que le decía, si era necesario el aislamiento, llevar pues cajas de comida a las casas para que la gente se quede, como en Guayaquil, 60% de la gente se gana el pan día a día, ¿cómo le va a obligar a quedarse en la casa si se muere de hambre? Tenía que hacer una logística de cajas de comida. Nunca se lo hizo.
Ecuador debería haber hecho hace un mes cerca de 100.000 pruebas. Para una población como la nuestra son unas 100.000 pruebas que se necesitan. 2 meses después de la emergencia no llegamos ni a 30.000. ¿Ya? Entonces, todavía hay muchas cosas que hacer, leyes, para generar ingresos a los que más tienen. Ojalá revertir esta ley terrible que va a crear un caos social muy duro, una verdadera política internacional, ¿no? Para ir a buscar financiamiento bilateral en organismos multilaterales. No se mueven, no hacen nada, ni siquiera para la pandemia. Lo de Wuhan ocurrió en diciembre. Ya en enero estaban los protocolos contra lo que era en ese momento la epidemia. No hicieron nada. Cuando debieron mandar aviones a buscar respiradores, a buscar pruebas, a recontratar los médicos que habían votado, a traer de nuevo los 400 médicos cubanos que por fundamentalismo ideológico y odio a Correa terminaron ese convenio, y ahí había 72 especialistas en epidemias, ¿sí sabes? 72. ¿Cuánto bien estarían haciendo? Entonces se puede reaccionar mucho mejor, pero se requiere gobierno. No existe gobierno y vamos directo al precipicio. Vamos concretando el tema de Coca-Cola Sinclair y luego el tema sobre precios. Coca-Cola Sinclair, no caigan en la trampa, la quieren vender a precio de gallina enferma. ¿Se acuerdan que dijeron también 2017 que la refinería iba a explotar? Y probablemente lo lograban porque no le dieron mantenimiento, pero no ha sido culpa de ellos. Oiga, Coca-Cola Sinclair es un éxito total, es de los proyectos más estudiados en la historia de este país de los años Pero ya 80. desapareció la cascada San Rafael. Y Pero eso eso está más arriba, eso no tiene nada que ver. Hay quienes lo atribuyen a la obra de todo, desde la captación. Pero eso es una barbaridad, por eso decir que el agua cae para arriba. Si eso es antes de la captación, eso no tiene nada que ver. O sea, por favor, en el terreno no tuvo nada que ver. Seamos sensatos, ¿qué va a tener que ver con el hundimiento de una cascada de aguas arriba? Me recuerda cuando lo que se ponía a la minería en Quinzacocha, en Azuay, perdón que me derría, pero es que tenemos que ser más sensatos en esta discusión. Yo personalmente fui a visitar la mina y estaba a 300 metros abajo, pero le hicieron creer a Cuenca que se iba a contaminar las lagunas que estaban 300 metros arriba. No tiene sentido, no tiene sentido. Esto no tiene sentido. Lo que quieren probablemente es desprestigiar a Coca-Cola porque es para obra de Correa y venderla a precio de gallina enferma, ¿no? Por si acaso, ya Coca-Cola ha generado $1.000 millones. En 3 años más se paga totalmente, 2.600 millones. Y ya no está casi totalmente pagada, porque se demoraron en hacer la interconexión de 500 megavatios, alta tensión, que va hasta Guayaquil. Ahora Coca-Cola Sinclair da electricidad hasta Guayaquil, y por eso no podía producir toda su capacidad. Si no, ya estaría casi pagada Coca-Cola Sinclair. Eso es Coca-Cola Sinclair. El balance, la estructura energética del país, pasó de 58% hidroeléctrica, con Coca-Cola el 89%. Por primera vez tenemos saldo positivo en el balance energético. Comprábamos energía a Colombia y Perú, ahora le exportamos cerca de 100 millones por año. Todo eso es Coca-Cola Sinclair. O sea, pero se dice cualquier cosa, cualquier cosa. Ahora, si bien creo que el tema sobre precios es el que quedó pendiente, sí quisiera ligarlo con la sentencia del caso Sobornos 2012-2016. Entiendo que al ser una sentencia de primera instancia, existen todavía recursos horizontales que se pueden aplicar. ¿Cómo avanza eso desde la defensa técnica del expresidente Correa? Después le hablo sobre precios que no tiene que ver con el caso Soborno, pero que lo tomó. O sea, quería anclarlo nada más. Hay recursos horizontales que lo tiene que tratar el mismo tribunal. Pero el día siguiente ya un juez del tribunal salió a defender la sentencia, diciendo que somos culpables, prevaricando. La sentencia inicialmente creo que fue 413 páginas, ya va por 1.000 y pico. Nos dieron a pedacito. Una sentencia extremadamente larga. O sea, no están, ellos saben que están mintiendo. Entonces, porque una sentencia, si tiene la razón, no tiene que ser tan larga. No tiene nadie que salir a defenderla. La buena sentencia se defiende solito. Todo esto es una gran farsa. Pero mire, si se filtraron las comunicaciones entre el juez León, puesto a dedo temporal, con la secretaria de Fiscalía, hablando del proceso, intercambiándose parte de la demanda, burlándose de los acusados. Un fraude procesal clarísimo. No lo ha publicado la prensa. ¿Ustedes hicieron alguna investigación del caso? Por favor, entren, y los que me están escuchando, justiciaamarrada.org. Centenas de documentos, mails, entre el juez y la fiscal, o la secretaria de la fiscal, contra nosotros, del proceso. Deberían estar presos, y ni siquiera lo publica la prensa. Pero lo importante, eso tiene 2 millones de nulidades. A mí me acusaron de ser jefe de una estructura criminal. Ahora me acusan, pero se los leo. Perdónenme la valentud. Autor inmediato por instigación.
Rafael Correa Delgado hizo surgir sobre un grupo de personas, específicamente sobre un grupo de funcionarios públicos de certera confianza, mediante un influjo psíquico, la resolución de realizar el injusto y cohecho pasivo propio agravado. O sea, yo influí psíquicamente sobre todo, porque no tienen pruebas. Las pruebas son $6.000 del propio Fondo de Solidaridad de la Presidencia, probado más allá de cualquier duda. Depositado en mi cuenta, pagado con los cheques, tengo los recibos, hasta el último centavo, pero para acusarme de algo dicen que son fondos ilícitos y son sobornos. O sea, hay mucha gente, como usted dice, son mis detractores. Por el bien del país, no caigamos en esto. Con esto perdemos todo. Mañana pueden ser ustedes. No tienen de qué acusarnos. O sea, nos odien, nos quieran, somos gente de manos limpias, busquen lo que les dé la gana. Y esto es una gran farsa que no resistirá a nivel internacional absolutamente nada, pero a nivel nacional yo no tengo ninguna esperanza. Si se atrevieran a hacer algo tan cantinflesco, en estado de emergencia, en plena pandemia, con 2.000 causas represadas, solo siguieron con este juicio, arriesgando jueces, abogados, periodistas, acusados, son capaces de cualquier cosa. Esta gente no tiene ni límite ni escrúpulos. En el tema sobre precios, yo le decía, y es que es una de las cosas que se ha intentado o que se manejan desde el discurso de quienes son sus detractores. Todo lo que se hizo en su gobierno tuvo sobreprecio. Hagamos una cosa, cuando ganemos le hacemos una comisión de la verdad y vamos a ver quién dice la verdad y quién mintió. A ver, dígame, ¿qué obra tiene sobreprecio? ¿Qué juicio hay por sobreprecio? Porque si hay sobreprecio, va a haber juicio por sobreprecio, ¿no? Como ahora sí hay por mascarillas, por fundas de cadáveres, por cajas de alimentos. Le planteo, hay 33 indagaciones o ya instrucciones fiscales. ¿Por sobreprecio cuántas? No existen. Nos han engañado 3 años. Ajuste de precio le llamaron sobreprecio. O sea, si el metro de Quito costaba 2.000 millones, costaba 1.400 millones, y ahora cuesta 2.000 millones, eso es reajuste de contrato. Son estudios mal hechos, incompletos o imponderables. Aquí el túnel, el Eurotúnel, el que pasa por debajo del Canal de la Mancha, fue presupuestado en 4.000 millones y acabó costando 11.000 millones. Son reajustes de contrato, eso es perfectamente legal. Como el metro de Quito, pero 3 años nos han hecho creer que son sobreprecios. ¿Dónde están los sobreprecios? Nos han hecho creer que en mi gobierno empezó la corrupción y antes vivíamos en el paraíso. Esto nos recuerda el viejo país, cuando se roba hasta en la funda de cadáveres. Antes ese era el país. Se robaba en las aduanas, inmigración, judicial, Pacifitel, todo, ¿no? Todo eso fue desterrado. Pero las obras de almacenamiento de la terminal Pascuales de Cuenca. Qué maravilloso que pregunte eso, porque es el típico ejemplo de reajuste, porque hubo derrumbe, porque el terreno era mucho más débil de lo que pensábamos. Y la obra no está operativa y no sirve. Eso no es... Y hoy por hoy la parte de la obra donde hay esos deslizamientos, donde hay esos reasentamientos, no funcionan. Porque no ha querido pues este gobierno. Es como la refinería del Pacífico, para decir que es un elefante blanco que no se necesita. Solo refinamos 30% de nuestro petróleo. Nosotros producimos 550.000 barriles diarios, refinamos 160.000 y que me digan que no se requiere una nueva refinería. Y es ser antipatriota, y es ser criminales, solo por hacerle daño a Correa. Y algunos compran esos discursos. Pero lo que me estaba diciendo el Pascuales Cuenca, que yo me puse enojado cuando supe eso, porque eso lo hizo Petroecuador. Y como empresa estatal no requería ni autorización ni nada. Pero no significa que no es necesario. No era lo más necesario, no era prioritario, pero sí es necesario. Completa el sistema de poliducto del país. Entonces ha habido deslizamiento, costó más el movimiento de tierra y no lo ha querido acabar este gobierno. Como no ha querido acabar muchas cosas, parecía ahí están los elefantes blancos de Correa para tratar de destruirme a mí y lo que han hecho es destruir la patria. Pero eso no es sobreprecio. Entendamos, eso es reajuste de contrato. Y por último, a ver, quiteño que me escucha, que me quiere o que no me quiere tanto. Para que haya corrupción, alguien debió lucrar. ¿Quién es corrupto? Para enriquecer a los chinos, a los rusos, a Petro-Tailandia. ¿Dónde está pues la fortuna? ¿Dónde están las cuentas secretas? A mí cada vez que me sacan una cuenta en Suiza, el Vaticano, en Aruba, le digo, ábranla. Porque que nada ve, nada teme. Moreno lleva más de un año con la complicidad de la fiscal y los medios de comunicación, escondiendo su cuenta 100, raya 4, raya 10, 71, 378, Balboa Bank, INA Investment, INA por sus 3 hijas, Karina, Cristina y Irina, porque saben que ahí está pues la plata de la corrupción y no la quieren abrir. Jamás no vas a encontrar una cuenta secreta ni 20 centavos mal habido. Por ahí empieza la corrupción. Entonces no se dejen engañar. Llevamos 3 años de difamación, ¿no? De mentiras para tratar de confundirnos y los corruptos que se nos sigan gobernando y explotando
Y la gente honesta, mientras tanto, perseguida, trabajando solo para pagar abogados o presos, como Jorge Glass, que después de 2 años no le encuentran un centavo mala vida. Vamos a empezar a cerrar este diálogo. En el Consejo Nacional Electoral actual se está debatiendo, por Pero si me ejemplo... permites otra reflexión, ¿no? Porque Sí, mire, estamos hablando de una parte importante. Quito es muy politizada, la clase media. Cuidado con estos discursos. Nos hacen daño como país. O sea, si todos satanizamos, pero de todos modos hubo reajustes, somos una bestia, nadie va a hacer obra pública. Si están esperando que después de 3 años, 5 años, por no darle mantenimiento, se hunda una carretera, se averíe la Coca-Cola, Sinclair refinería, para echarle la culpa al gobierno, nadie va a hacer obra pública. Nos hacemos el araquiri, va a venir mediocres como Moreno, solo a calentar un puesto, a robar, y no hacer nada, ni un poste de alumbrado público. No nos hagamos daño nosotros mismos, seamos sensatos, discutamos con argumentos valederos, con datos, con la verdad, no con barbaridades por odio, ¿ok? Porque si no, ¿cuál va a ser la conclusión? No hago nada pues, para que no me critiquen. le planteaba el tema del escenario electoral. Hoy por hoy el Consejo Nacional Electoral debate entre la posibilidad, por ejemplo, de generar un proceso electoral telemático con medios electrónicos versus la posibilidad de extender la jornada electoral en 3 días. ¿Tienen una visión, una posición al respecto desde su agrupación política? Sin lugar a dudas, extender la jornada laboral, en caso de que sea necesario, todavía falta, La ¿no? jornada electoral. Quién sabe si se descubre la vacuna, no solo por la falta de confianza. Yo siempre me opuse a esto que quería el Consejo Nacional Electoral, porque todo el mundo cree que la República empieza y termina en su sector. Entonces cada uno tiene los sueños, como Petroecuador que le decían, el poliducto Pascual es Cuenca, evita los tanqueros, es mucho más seguro el transporte, pero eso nos costó 600 millones, son 120 escuelas del milenio. Yo prefiero 120 escuelas del milenio. Entonces nadie ve el todo, solo ve la parte, ¿no? Por eso es que se requiere tanta planificación, tanto liderazgo, y se satanizó el liderazgo. Y por si acaso, por eso me condenan también, porque dicen que soy el autócrata que manejaba las 5 funciones. ¿Por qué? Y que estaba enterado de todo. Por eso lo dicen, que estaba enterado de todo. Es decir, por ganarle todas las elecciones y trabajar 7 días a la semana, 14, 16 horas, soy culpable. Ese es el nivel de aberración en que estamos en el país. En todo caso, se me fue la idea. ¿Me preguntaste? Es sobre la jornada electoral, la Ya. posibilidad de que se extienda en 3 días versus de que se realice de una manera mixta. No es solo la falta de confianza, porque un sistema telemático bien hecho es mucho más confiable que el escrito en papel. Pero este Consejo Nacional Electoral no da confianza a nadie y nadie lo va a dar. Siempre va a buscar pretextos el candidato perdedor. Sino que cuesta como 60 millones de dólares. Por eso siempre me opuse. ¿Te imaginas gastar 60 millones de dólares en la crisis en que estamos? Sería poco menos que criminal. Economista Correa, entonces, ya para ir cerrando, hay quienes también, entre su grupo de detractores, manejan la tesis de que esta es una continuación del gobierno y que, por ejemplo, los funcionarios actualmente involucrados en los casos que usted bien citaba, mascarillas, fundas, la repartición de hospitales, tienen un origen político en su administración. Vea, dígale a Lazo que despida a su estratega. ¿Quién le va a creer esa tontería? Hemos sido los perseguidos 3 años. ¿Y quiénes han gobernado 3 años? Lazo, los socialcristianos, los medios de comunicación. Ellos son los corruptos. Es que no era un secreto a voces el reparto de hospitales. Es que no lo anunció Jorge Glass en 2017 y por eso le robaron la vicepresidencia y lo metieron preso. Cómo habían regalado CNT, las eléctricas, los Bucarán, el Frente Grupo. Era un secreto a voces. Y no investigaron absolutamente nada. Y debería estar investigando en este momento. ¿Y que eran correístas? No, fueron personas que participaron en mi gobierno. Y aquí se evidenciaron. Los corruptos se quedaron con Moreno, porque así lo compraron. Pues. A Quiñones, por ejemplo, le dieron Julio César Quiñones el Hospital del Día del Sur de Guayaquil, que se llama Teodoro Maldonado. A Bucaram le dieron el Hospital del Día de los Ceibos. A los Salazar, a Lupe Salazar, asambleísta, Rommel Salazar, el nuevo secretario de Riego, le dieron el Hospital de Monte Sinaí. Todo el mundo lo sabe, menos las autoridades de control de los medios de comunicación. Y no es que se lo repartieron entre ellos, es Romo, es Moreno, eso viene de arriba. El Hospital del Niño se lo dieron a Dumet, el Hospital Verde se vaya en Puerto Viejo se lo dieron a Carlos Vera, no el chiquitito, sino el que era árbitro, fue asambleísta. Entonces se quedaron los corruptos, vendieron su conciencia. O sea, esto ha sido muy doloroso, pero ha sido una catarsis. Ha servido para ver quién es quién. Lo honesto, hemos sido siempre oposición de este gobierno y hemos sido la única oposición. De venir a estas alturas, yo con 31 juicios,
Jorge Glass preso, toda la dirigencia de la Revolución Ciudadana exiliada, con brazaletes, perseguida, nuestros militantes sin encontrar trabajo, perseguidos por correístas. Venir a estas alturas, lo único que nos opusimos a la ley en la Asamblea, a decir que el leninismo y la extensión de correísmo, creo que nos hacen un favor. Sinceramente, alazo un consejo aquí, entre guayaquileños y él. Cambia de estratega, le está haciendo meter las extremidades. Bueno, queremos agradecerle al economista Rafael Correa, con quien hemos tratado de entablar un diálogo, abordando distintos tópicos, desde el tema coyuntural, por el tema económico y también por el tema de las detracciones que se manejan políticamente al momento en el escenario ecuatoriano. Muchísimas gracias, economista Correa. La despedimos. Gracias. Muchas gracias, Radio Centro. Muchas gracias por esta oportunidad, porque usted también bien sabe que ha habido censura. Cuando hablamos de libertad de prensa, nos censuraron. Un blindaje total contra nosotros, solo malas noticias, solo difamación, ataque. Y aprecio mucho esta oportunidad y poder llegar a un sector tan importante como el sector urbano quiteño, esa clase media, media alta, que tanto progresó como con nosotros, pero que crea cierta prensa y que algunos no nos quieren mucho. No sean correctos o anticorrectos. Sean siempre del lado de la verdad. Busquen la verdad. Cuídense, por favor. Mi abrazo solidario y ojalá que hasta pronto. Muchísimas gracias, economista.